Bien. Tenemos que describir generalmente, de manera general, qué tipo de mitos y cómo tenemos que abordar ese tipo de mitos en las culturas de la Mesopotamia antigua. Primero hay que tomar en cuenta que no hay un autor específico, ¿sí? Es decir, son anónimos. Por otro lado, tenemos problemas debido a la incompletitud o al deterioro, ¿sí? Es decir, hay problemas de la conservación de los textos. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuando leamos el mito de la Traasis, vamos leyendo bien bonito y de momento, pum, nos brincan a otro punto del relato y ¿qué pasó? Pues quién sabe, porque hay una buena parte que lamentablemente no se pudo conservar. ¿Qué otro elemento tenemos que considerar? Que hay, que es muy amplia la literatura que disponemos. Como les decía, tan solo tenemos rastros, por ejemplo, de una gran biblioteca de la época de Sargón, o en Asiria han encontrado, eh, en Siria hoy en día, han encontrado en algunas ciudades también enterrados algunos restos de bibliotecas. Estamos hablando de bibliotecas de grandes reyes, por ejemplo, en Nínive han encontrado muchísimas tablillas y tenemos de todo, tenemos cuentos, tenemos leyes, tenemos cosas teológicas, etcétera. Y tenemos mucho de dónde elegir. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a elegir? Y la selección que yo les he puesto en lo que vamos a leer de este curso, no crean que es la mejor selección. Yo considero que a partir de esos textos podemos reflexionar suficientemente, pero si ustedes, por ejemplo, en su ponencia en la siguiente, en la que corresponda al pensamiento de Mesopotamia, quisieran ocupar textos que aquí no están, pues adelante, porque tenemos una literatura abundante y esta selección, repito, es solo exploratoria. Tenemos otra característica en los textos que vamos a leer, que el hombre siempre es el centro. Todo gira alrededor del hombre. Si bien no de manera explícita, pero sí de manera implícita. Porque aunque estemos hablando, por ejemplo, de los dioses en el Enuma Elish, los dioses terminan creando al hombre para que le sirvan a ellos. Entonces, lo que realmente nos estaría contando el texto es el por qué existen los hombres, cuál es la razón de la existencia humana. Respondería a esta pregunta existencial, por ejemplo, es ese tipo de mitos. Y entre otros, aunque haya mitos en los cuales se estén peleando algún ser fantástico, ¿no? Como el dragón y un dios, etcétera, siempre hay seres humanos de por medio. ¿Qué otro aspecto tenemos que resaltar en estos mitos? Bueno, que los mitos reflejan la relación entre el cosmos y lo divino. Como todo buen pensamiento religioso, siempre toman en cuenta que el mundo visible o el mundo o el aspecto humano y aún lo material, que no es humano, tiene una relación directa con lo divino. También que en estos textos hay un progreso intelectual en la concepción de los dioses, la religión
el hombre y la política. Aunque tenemos aspectos, por ejemplo, similares, un mito que nos habla de algo similar en la época sumeria y otro que nos habla de casi lo mismo en la época acadia, hay diferencias que nosotros podemos hacer notar. Y en cierto sentido, pues diríamos, son diferencias mínimas que no tendrían por qué darnos mayor problema, ¿no? Como para distinguirlas. Sin embargo, cuando ampliamos un poco la investigación nos damos cuenta que cambiar ciertos aspectos de un mito en una cultura y cambiarlo a su versión en otra cultura es, eh, es interesante porque tenemos que descubrir las razones de fondo como para cambiar ese fundamento. Los mitos al fin y al cabo nos hablan del fundamento que para el hombre babilónico soportaba al mundo y a las cosas. Entonces, ¿por qué la necesidad de cambiar nombres, por ejemplo? Una técnica, recuerden, para abordar textos y culturas ajenas a la nuestra es desde el análisis gramatical. Nosotros no hicimos un ejercicio así con la cultura egipcia, pero bueno, si a alguno de ustedes le interesara, se podría plantear, por ejemplo, conocer un poco sobre la gramática de la lengua acadia, es decir, en la escritura cuneiforme, como para entender las raíces lingüísticas de los nombres y a partir de esas raíces lingüísticas proponer o dilucidar un tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa Marduk? Ya podemos investigar no solamente cómo se escribía, sino la raíz lingüística del nombre Marduk, si está en acadio, si está en sumerio, ¿sí? Etcétera. Y se puede hacer incluso un buen comentario o una gran ponencia. Y bueno, vamos a encontrar sobre todo en textos legislativos que están cronológicamente un poco más separados uno de otro, porque ahí sí podemos establecer una fecha, ¿sí? Una datación más concreta en la promulgación de leyes. Vamos a poder ver cómo avanzan algunas concepciones sobre lo que es bueno con matices, ¿no? Con matices. No, no totalmente, pero sí con ciertos matices. ¿Qué más? Que siempre, todos estos mitos tuvieron una fase oral. Todos fueron parte de esa tradición oral, como comúnmente se llama. Y posteriormente fueron puestas por escrito. ¿Hasta aquí alguna duda? Eric, bueno, no me quedaba del todo claro el último punto, bueno, el que se habla del progreso intelectual, ¿no? Sí, En cuanto a los dioses, en cuanto a la concepción de los dioses, las religión, la religión, el hombre y la política. Bueno, es que no me quedaba clara esa parte del progreso. Es el último punto. Bueno, el sí. penúltimo. Lo que yo resaltaba era que en las diferentes versiones que podemos leer, por ejemplo, de un mito, van cambiando ciertos aspectos. A veces son nombres, a veces son partes esenciales del relato y que nos debieran de llamar mucho la atención para investigar el por qué han hecho esos cambios tan sutiles. Porque las culturas intentan eh, fundamentar, de cierto modo, teóricamente, lo que es el mundo. ¿Cuál es la razón de la existencia humana? Es que Dios Enlil y sus hijos ordenaron el universo y que necesitaban a alguien que los sirviera. Bueno, pero esa era la mentalidad sumeria. Pasan los años, hay movimientos culturales de pensamiento y nos podemos encontrar otra versión
parecida a ese mito del origen del hombre, pero con elementos diferentes, ya no son los mismos de la cultura de épocas pasadas. Hay que preguntarnos por qué se dio ese paso, ¿sí? ¿Por qué cambiaron esos aspectos? A eso me refería. Por un lado, y luego por otro, pues tendríamos que decir que estas culturas desarrollaron intelectualmente muchísimas cosas, ¿no? No solamente su concepción de Dios o del hombre, sino también el desarrollo social. Una de las leyes que están presentes, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, es la de el talión, la ley del talión. Y bueno, ya tenemos conocimiento un poco más de eso porque recordarán que lo que motivó a instaurar la ley del talión era que, que hubiera una norma de justicia, ¿no? Y no que cada quien tomara vuelo a sus impulsos violentos y terminaran haciendo más daño eh, que retribución, ¿no? Que algo que les diera retribución. Por ejemplo, ahí tenemos un avance en el desarrollo legislativo de la humanidad. Así lo pudiéramos también considerar. No porque sean los únicos, igual y hay otra cultura que lo tiene presente, pero en esta ruta de la construcción del pensamiento de Occidente, ¿dónde están las primeras legislaciones que podemos decir tratan de enmarcar la justicia en términos de retribución o de proporcionalidad? Es en la cultura, en las culturas mesopotámicas. En ese sentido también podríamos hablar de un progreso intelectual, político, no solamente porque han cambiado a lo largo de la historia sus concepciones, las han afinado, les han cambiado de un mito a otro, sino también porque llegaron a conclusiones o a hechos muy importantes como este, como el de la ley del talión o, o algún otro. No sé si ya fui un poquito más claro, César. Sí, sí, un poco más claro, sí, sí, ya comprendí esta parte, gracias. Ok. ¿Algo más? Bueno, yo igual tenía como una cierta duda en cuanto a ese tipo como de antropocentrismo que dices, ¿no? Sí. Entiendo que dices que los mitos giran en torno ya propiamente a lo que es el hombre, ¿no? Y bueno, cuando leíamos los libros de los egipcios, en este caso de los libros de los muertos y todos ellos que recuerdo, hechos de pirámides, pues casi todo su discurso pues hablan de los dioses, ¿no? En este cierto sentido, ¿no? Entonces entiendo que en este va a cambiar el tinte, ¿no? O sea, ya no se va a hablar tanto de los dioses, sino más de los hombres. O cómo está ahí. Bueno, es que igual esta parte no lo entiendo bien. Sí, bueno, esta es una nota que resalta a Mircea Eliade, porque él entiende que el papel que tiene el hombre en estos textos, en estos mitos, tiene un protagonismo mayor que el de otras culturas. Y bueno, de lo que yo he podido leer de estos textos, pues podría decir que sí. Estamos hablando que, por ejemplo, aunque haya un relato de dioses, por ejemplo, uno en el que hay un episodio de violación, participan los hombres y participan los dioses, ¿no? Participa Inanna, por ejemplo. O sea, siempre se relatan los mitos, pero bajo esta relación doble del hombre con la divinidad. Y lo que decía Mircea Eliade era que que parece ser que hay que hay un papel central que tiene el hombre en estos mitos. Un papel central como el de no solamente eh, la participación mm, como, como criaturas más, sino una participación de la cual depende la vida divina. De modo que sin los hombres, los dioses se mueren, literal, porque necesitan los dioses que existan los hombres que los alimenten a ellos. Entonces, ya con este dato, nos tiene que caer el 20 de que, vaya, ok, sí los mitos ponen un papel más protagónico aquí en estas culturas al hombre, porque es
es de los hombres que dependen los dioses. Y obviamente la existencia de los hombres se explica por la necesidad de los dioses. Si en algún momento los hombres dejaran de adorar, dejaran de presentar las ofrendas en los templos, los dioses morirían. Entonces, en esos dos sentidos, el papel que tiene el hombre en estos mitos es mucho más protagónico que el que tenían, por ejemplo, en relatos egipcios. No sé si quedó un poquito más claro, muchachos. Sí, como que ya se replanteó un poquito más, ¿no? Sí, era como esa duda, ¿no? La forma de escritura de los textos egipcios, que obviamente van narrando toda esta parte de los dioses, ¿no? Y era como la duda que se me presentaba, pero ya me queda más claro. Gracias. Ok, de nada. Bueno, ahora vamos a hablar de los panteones, porque no solamente como dato cultural, sino porque es básico para entender lo demás. Es como cuando hablamos de teología heliopolitana. Tuvimos que ver los nombres de los dioses, ¿no? Nut, Shu, Tefnut, Geb. Va a pasar algo parecido aquí. Entonces, para que vayamos considerando los nombres de los dioses. Primero vamos a hablar de los dioses de Sumer. Ok. En la cultura de Sumeria tenemos representada la organización del mundo divino a imagen del mundo terrestre. Esto lo pongo así no porque los dioses hayan copiado el mundo terrestre y después se hayan hecho a sí mismos, sino más bien porque las personas que fueron reflexionando sobre el mundo divino, para representarlo, para representar a los dioses, para explicar el origen y la organización del cosmos, ocuparon como ejemplo la cultura propia humana. Y entonces organizaron a los dioses de manera muy similar a cómo se organizaron ellos mismos en sociedad. Y esto, vaya, nos confirma la perspectiva hermenéutica que les había planteado en los prolegómenos. ¿Se acordarán lo que dijimos con Giambattista Vico? Las culturas, es más, el hombre mismo, cuando necesita entender algo, y es algo más profundo o es algo muy amplio, ocupa analogías, por ejemplo, para que a través de algo similar entienda algo muy profundo que no alcanza a entender completamente. Entonces, ok, aquí ¿qué podríamos decir? Para el pueblo sumerio no estaba del todo claro este origen de la existencia, estas fuerzas de la divinidad, pero de algún modo se parecían a la vida en sociedad que tenían ellos. Y entonces, a partir de esta experiencia primaria de la vida cotidiana, construyen teóricamente el mundo divino. Entonces, aquí en la comunidad, ¿no? Estamos en Ur, aquí tenemos un sacerdote principal, tenemos un jefe mayor, tenemos la familia de estos personajes. Luego, entonces, así como nosotros tenemos un orden, debe la naturaleza y el cosmos tener un orden representado en una familia, en un jefe. Por eso, esta frase significaría más bien que que los sumerios, a partir de esta experiencia de mundo,
construyeron su visión de lo que debía ser la divinidad. A eso se refiere este punto. Cosa curiosa, no hay un Dios todopoderoso. Y digo cosa curiosa porque, pues, estamos en incógnita. No tenemos un texto tan afinado en la teología como si lo encontramos en Egipto. Si en Egipto leemos la teología menfita y pues, casi la podemos comparar con ya la teología natural griega, ¿no? ¿Por qué? Porque ya van afinando muchos aspectos de la divinidad. Pero aquí, pues todavía no está claro si hay un Dios todopoderoso o no lo hay, porque, vaya, en los textos no aparece ninguna figura prominente por encima de los demás. Es más, recuerden, los dioses pueden morir. Entonces, esto igual nos daría pie a una investigación más profunda, ¿no? Preguntarnos, ¿verdaderamente con los textos que tenemos afirmamos que hay un Dios todopoderoso para el mundo mesopotámico, sí o no? Sería una buena investigación. Pero de entrada, y yo lo apoyo, estas son párrafos de Mircea Eliade, yo también estoy de acuerdo. O sea, con los textos que he revisado, parece que no, estos pueblos em, no tienen un Dios principal o un Dios todopoderoso, con todo lo que significa todopoderoso. Y bueno, nos toca entonces ir nombrando a estas divinidades. Primero tenemos al dios An. An, que es dios del cielo. Enlil, que es el dios del viento. Y a Enki, que es el dios de la tierra. Ahora les pregunto, estos tres dioses, esta tríada, ¿a qué se parece del pensamiento egipcio? ¿Podrías como que repetir la pregunta, Eric? Por favor, es como que no te escuché muy bien. Sí, esta tríada de dioses, An, Enlil y Enki, ¿a qué se parece en el pensamiento egipcio? ¿No? ¿Ninguna idea? Víctor. Eh, bueno, pues como tal no la tengo presente, ¿no? Así como que el símil de todos, pero pues podría ser al menos el primero, ¿no? Como que identificarse con esta parte de Horus, ¿no? Que tenía como que de alguna forma esta cercanía, ¿no? Con la divinidad, bueno, como igual no hay una suprema como tal, no en cuanto tal, ¿no? Pero con esta parte de Ra, en esta parte como de descendencia y de alguna forma de poderío. Bueno, ya necesitaríamos más datos al respecto, pero em, así nada más con los significados de cada uno de los dioses. Con la teología heliopolitana. Recuerden la Eneada,
Además de Atum, ¿cómo es que empieza? Shu, Tefnut, Geb. Ok, ¿qué otros dioses tenemos en esta cultura? Tenemos a Suen, como dios de la luna. Tenemos a Ud o Utu como dios del sol. Y a Inanna como divinidad de la lucha. También tenemos a Dumugi como dios de la agricultura. Shkur como dios de la tormenta. Ninurta como dios de la guerra. Ahora, el panteón acadio. Para los acadios, vamos a tener una organización que es la siguiente. Va a haber una especie de dios progenitor bajo el término de Eamu o Lamu. Pero después aclararemos quién realmente es este personaje. Porque a partir de lo que nosotros vamos a iniciar, va a ser a través de la relación entre Apsu y Tiamat. Las aguas primigenias. Eso es Tiamat. Y a partir de Tiamat van a surgir los demás dioses. Tiamat tiene figura materna en este sentido. De entre estos dos surgen el cielo y la tierra, que serán Ansar o Anshar y Kishar.
y de la unión del cielo y de la tierra van a surgir los demás dioses, que son Anu, Enlil, Ea. Para los acadios también hay otros dioses, obviamente producto de la progenie de estos anteriores divinidades, como va a ser Sin, desde la luna, Shamash, dios del sol, e Ishtar, Venus, obviamente Venus asociado con la guerra. Y vaya, en los mitos en los que aparece Ishtar o Inanna, le hace gala de su atribución. Así estaría conformado el panteón acadio. Estamos hablando aún de la tierra de Akkad, donde aún no se ha instaurado todas las especulaciones ya teológicas superiores bajo el dios nacional de Marduk. Digamos, es el previo, porque cuando el imperio acadio se constituye ya bajo una unidad nacional, perdón, cuando el imperio asirio se constituye bajo una identidad y unidad nacional y hay grandeza, ellos tratan de modificar en cierto sentido esta visión antigua del origen del mundo. Y el panteón asirio babilónico va a agregar un personaje a esta estructura o a estos personajes. Y quien va a hacer este nuevo personaje va a ser el dios Marduk. Marduk va a ser el que representa para el mundo acadio y babilónico uno de los dioses supremos, si no es que el dios supremo, aunque eso veremos que no es muy exacto de decir que Marduk era un dios supremo o todopoderoso. Tenemos la figura de Marduk. ¿Y por qué? Porque es importante la figura de Marduk como figura local, como patrón de un pueblo determinado como serían estos pueblos asirio y babilónico, para validar su derecho a gobernar el mundo. Recuerden que toda la religión termina en cierto sentido justificando el estado político, el orden de las cosas. Entonces, bueno, eso también está presente. Lo que hacen los asirios y babilónicos es tomar al dios local, que es Marduk, y exaltarlo, incluyéndolo en este esquema antiguo teogónico. Entonces, lo que nosotros vamos a leer, por ejemplo, en la tablilla 2 o 3 del Enuma Elish, va a ser como Marduk lucha y mata a Tiamat, que es, si no mal recuerdo, su madre. Esto es igual algo curioso desde perspectivas como se me olvida, esta rama freudiana que analiza la cultura.
bueno, desde el psicoanálisis en su enfoque cultural etnográfico. Le llamaría la atención precisamente esto porque hay un mito que refiere al matricidio como fundamento creador del universo. Esto está muy loco, pero valdría la pena, por ejemplo, en algún comentario, si es que alguno de ustedes es afín a las ideas freudianas, que hicieran ahí un análisis de qué tendrá de fondo, qué querrá de reflejar en la conciencia, qué querrá reflejar de esa conciencia popular el hecho de fundamentar que la creación sea el asesinato de la madre. O sea, habría que ver y sería un excelente comentario, incluso una muy buena ponencia. No recuerdo si el año pasado alguien hizo algo parecido en sus ponencias o en sus trabajos, creo que no. Pero bueno, se los recomiendo. En lo particular, a mí no me gusta el análisis estructuralista, sobre todo el que tiene que ver con también psicoanálisis freudiano, como el desarrollado por Levi-Strauss o Lacan. Hay otro autor, no recuerdo su nombre, porque, bueno, considero que con esos datos o con ese tipo de investigación no, únicamente no vamos a llegar a una conclusión amplia, pero sería bueno usarla, no estaría nada mal. Ok, entonces, lo que incorporan asirios y babilónicos es la figura de Marduk sobre este esquema. Y bueno, decir de estos procesos lo siguiente, tengo que decir lo siguiente, que hay procesos de simplificación a la complejidad del panteón sumerio bajo la época acadia, asiria, babilónica, hay una especie de simplificación y de unificación, porque en esta visión sumeria aún no se encontraría una visión tan unitaria como si lo encontramos en textos de la época asiria y babilónica, donde a partir de un solo personaje plantean el orden completo del mundo y en ese orden incluyen a los dioses locales. Lo que va a ver en las tablillas del Enuma Elish al final es el reparto que hace Marduk de la tierra. Entonces empieza a asignar dioses a los templos, empieza a asignar en cierto sentido casa a las divinidades. Y de este modo ellos pueden incluir a los dioses locales en la cosmovisión universal oficial del Estado. Entonces, en ese sentido hay una vinculación fuerte entre política y religión que no tendemos por qué pasar de largo. Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Ok. Aprovechemos estos últimos minutos. Creo que ya es toda la clase de hoy porque nada más falta este apartado. Ok, la religión, porque los textos que vamos a leer son textos religiosos y son textos religiosos que están anclados a una vida ritual que, digo, yo no conozco mucho de la vida ritual en Egipto, pero por la vida ritual que aparece en Mesopotamia parece mucho más folclórica, por así decirlo, mucho más variada que lo que encontraríamos en el culto o en la liturgia egipcia. Bueno, es una apreciación, habría que ver si verdaderamente es cierto. Okay. ¿Qué podemos decir de la religión en estas culturas? Bueno, que conciben a la divinidad con aspectos antropomórficos. Cercanos a la vida
cotidiana. O al menos así lo vamos a leer en textos sumerios. Ojo con los textos sumerios porque en textos sumerios la divinidad no está tan alejada de los hombres. Es una divinidad cercana, muy diferente de como lo vamos a encontrar ya en la época acadia, porque en la época acadia los dioses están en lo alto y por eso los templos, los sigurats, tratan de cada vez llegar un piso más alto, porque es la representación misma de la estructura por la cual están divididos los dioses. La religión, como les había dicho, tiene un compromiso con el poder político, de modo que, por ejemplo, a partir de Hammurabi, podríamos encontrar a la figura de Marduk como el dios principal, como el dios que representa la conquista del Estado y el poder del Estado. Ahora, la religión, conforme fue cambiando, también cambió su, eh, el cómo era parte de la vida del Estado. Primeramente en Sumer, en los pueblos de Sumer, había un rey, un jefe militar y había un jefe religioso. Entonces había una especie de diarquías, ¿sí? Pero pasa el tiempo y la autoridad pasa a ser cargada mucho más en la figura del rey, ¿sí? En la figura militar, en la figura estatal. Y el plano religioso pasa a segundo plano, aunque en algunos reyes de estos pueblos, de Asiria, de Babilonia, va a ser el rey un representante más o un servidor o un sacerdote de los dioses en la tierra, ¿no? De hecho, van a fungir como vínculo entre Dios y los hombres. Este es un dato igual interesante que habrá que poner atención más adelante. Cómo es que el rey encarna esa unidad o ese vínculo. Y bueno, lo que les decía, para los sumerios la divinidad era más cercana, pero para los pueblos acadios, ellos resaltan la trascendentalidad de la divinidad respecto de el, lo, todo lo demás. Y eso sería todo. Hasta aquí llegamos. Hasta ahí llegan las notas. Bueno, entonces cualquier duda que tengan, vamos a seguir haciendo ejercicios como el SQA en clases posteriores. Eh, la verdad había explorado poco este tipo de recursos, pero parece que son de un gran provecho para todos. Entonces, recuerden la próxima clase presentar sus ponencias. Ahorita ya avanzamos con la introducción al pensamiento mesopotámico, entonces ya tenemos tiempo ganado, más que tiempo perdido. ¿Sale? ¿Podrías poner la última diapositiva rápido, nada Sí. más, por favor? Sí. Ok, gracias. ¿Alguna duda? No, gracias. Muy bien, muchachos.
Nos vemos el martes entonces. Sí, gracias. Estudien. De Sí, nada. gracias. Gracias, Eric.